Martínez, primer visitador general, y me pidió que estuviera esta tarde recibiendo a nuestra ponente y también recibiéndolos a ustedes por el tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy. Él, por una cuestión de agenda, no fue posible su presencia, pero les envía desde luego un saludo muy cordial. Damos el agradecimiento a la licenciada Nadia Sierra Campos. Ella es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encuentra presentes servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno, gracias por asistir, de la de la Procuraduría General de la República, Delegación Puebla, de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Casa de Cultura Jurídica en Puebla, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Sistema Estatal DIF. También tenemos maestros y estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo sede Tehuacán, de la Universidad del Valle de Puebla, de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Benito Juárez y de las organizaciones de la sociedad civil. También nos acompañan los amigos del Museo Nacional de Ferrocarriles, del Centro de Investigación para la Intervención Social, de Desarrollo Social Ciudadano AC, de Compromiso por Puebla AC, Todos por la Integración y la Equidad Social AC, Pueblos por el Desarrollo Comunitario AC, Mujer Cerezo en Libertad AC y el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Sean bienvenidos y bienvenidos todos ustedes. El tema del día de hoy que nos presentará la licenciada Nadia Sierra Campos es el matrimonio como un derecho humano. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la licenciada Nadia Sierra Campos. Ella es licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos, Género y Políticas Públicas, Derecho Ambiental y Liderazgo en Clave de Género. Tiene especialización en el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos en American University y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Obtuvo la certificación como docente en el nuevo sistema de justicia penal. Actualmente es asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es consultora externa de ONU Mujeres, entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Es integrante del Consejo Ciudadano de Notables por los Derechos Humanos en Querétaro y fundadora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos, SC. Participa como editorialista en el noticiero matutino con temas de derechos humanos en Radio Universidad de Guadalajara. Démosle por favor la más cordial bienvenida y un aplauso. Buenas tardes a todas y todos. Un agradecimiento al maestro Adolfo López Vadillo, por favor, por la invitación que me hacen, y por supuesto a ti, Omar, que me hayan dado la oportunidad de venir a Puebla a platicar de un tema que no es menor y que parece un tema como de moda. Me gusta que sea en el mes de junio que se pueda dar esta conferencia, que ya habíamos platicado también desde hace tiempo, que tendríamos que trabajar en conjunto la Corte con la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Y lo digo porque me gusta que es junio, porque es un mes como significativo en los temas de la homofobia y la discriminación. El 28 de junio en Estados Unidos, hace unos 30 años, sucedió un incidente muy similar al que sucedió en Orlando este fin de semana. Asesinaron a un grupo de homosexuales por su condición de ser homosexuales. La historia, 30 años después, se repite sin que las investigaciones del FBI, además en este momento, tengan como un dato verídico y hayan comprobado la verdad legal. Pues bueno, lo que sabemos es que en Orlando una persona asesinó por lo menos 50 personas.
por un asunto de homofobia precisamente, por su pertenencia a un grupo de orientación sexual o de una identidad de género distinta a la que conocemos, de los roles conocidos de lo femenino y lo masculino. No menores, por supuesto, los temas que suceden también en México en torno a ello. Hace menos de un mes, precisamente muy cerca de aquí, en Orizaba y en Jalapa, sucedió un incidente similar en un centro de diversiones nocturno en ambos lugares, donde también asesinaron e hirieron a varias personas homosexuales. Digamos, pareciera que el discurso de intolerancia y de rechazo a las personas por su orientación sexual o su identidad de género se ha acrecentado en los últimos tiempos. El tema de matrimonio igualitario precisamente ha generado una controversia muy fuerte y un levantamiento por parte de las iglesias particularmente, porque están viendo amenazada su institución más importante, que es la familia. Por eso quisimos hablar que el matrimonio es un derecho humano, y para mi exposición me voy a permitir dividir como en dos partes precisamente lo que voy a platicarles. Por un lado, el derecho general que tenemos las personas, este derecho humano como tal, a formar una familia, y después por qué precisamente el matrimonio, que hemos decidido llamar igualitario, pero que pues, el matrimonio, vamos a ver que en los tratados internacionales dice que es para todas las personas, pues se ha vuelto como un tema importante y de reafirmación y de reconocimiento de los derechos humanos precisamente para todas las personas por igual. ¿Tú me vas a ayudar? ¿Me vas a cambiar la siguiente cosa? Bien, quisiera empezar diciéndoles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa que se firmó en 1948 y ya tiene más de 60 años de vigencia, dice que todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos. No solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también la Convención Americana de los Derechos Humanos y nuestra propia Constitución Política ha señalado que todas somos iguales en dignidad y derechos. Todas las personas, a pesar de ser iguales, crecemos de manera diferente. Y así lo confirman nuestras experiencias, las vivencias y la realidad de cada una y cada uno de nosotros. En la sociedad actual, la organización familiar ha estado continuamente en evolución, apareciendo una diversidad o una mayor pluralidad en los modelos familiares, con cambios en la distribución tradicional que veníamos conociendo. Cambios de roles además y de diferentes necesidades de las familias y de organización además, ¿no? Entonces por eso hoy hablar solamente de la familia quedaría como alejado de las realidades, particularmente de la realidad mexicana, que es a la que nos tendríamos que abocar. En este contexto, bueno, pues surgen nuevas demandas que exigen no solo transformaciones en la política social, sino también en el ámbito cultural, en el ámbito jurídico, particularmente legislativo, que le permitan dar certeza y seguridad a todas las relaciones familiares. Sus instituciones, su conformación y su organización deben de quedar protegidas jurídicamente. Si bien en el mundo no es tan novedoso como algunos expertos pretenden decirnos, no cabe duda que los modelos familiares han cambiado en algunos aspectos de trascendental importancia. Por ejemplo, podríamos hablar de un desmantelamiento del patriarcado, donde en 1990 se empezó a hablar de lo que antes era privado y se volvió público, que fue la violencia familiar, ¿no? Este asunto del poder y la dominación, de repente se empezaron a cuestionar, ¿es cierto que una sola persona tendría que dominar a la familia? O más bien las familias, de acuerdo a su estructura y composición, van tomando sus propias decisiones. Y si lo vemos, 30 años después, 20 años después, lo que encontramos es que precisamente hoy hablamos de que las familias se conforman de manera democrática y ahora incluso hablamos como de responsabilidades paritarias, ¿no? No se trata de la persona que vive conmigo me ayuda a hacer las labores domésticas, sino que también me corresponde porque vive en el mismo techo y debe de haber una convivencia armónica.
Digamos, eso empezó como a romperse. También otra situación que hizo que se cambiara el tema de las familias en cómo estaba su estructura y organización fue la afirmación de la igualdad. La igualdad jurídica que existe en México es también como muy reciente, tiene menos de 40 años, no sé si ya cumplió 40 años. Cuando las mujeres alcanzamos la ciudadanía en 1953, pues no había duda de que efectivamente en ese momento habíamos nacido con derechos. Antes de 1953, las mujeres no tenían ningún derecho. Las mujeres tenían que pedir permiso para todo. Sin embargo, pareciera que no era necesario hablar sobre el tema de la igualdad, pero la discriminación y la violencia seguía como permeando precisamente a las familias y las relaciones familiares. Y es una anécdota muy chistoso porque en 1974, México, que le gusta participar a nivel internacional y que alza la mano para todo y dice sí, firmemos este tratado, firmemos este otro y demás, y el día de hoy ya no recuerda y le tenemos que estar diciendo a qué se comprometió, pues resulta que dice México, se empieza en las Naciones Unidas a organizar la Conferencia Internacional de la Mujer, la primera Conferencia Internacional de la Mujer, en donde los países discutían que tenían que hablar sobre la situación de las mujeres en todos los contextos, tanto en el público como en el privado. Y entonces le dicen México dice, yo quiero ser el organizador, soy tan hospitalario que quiero ser a quien reciba a los países y discutir sobre estos temas y que sea México la sede de la primera Conferencia Internacional de la Mujer. Entonces, bien, empiezan a hacer todos los preparativos para recibir a mujeres y hombres de todos los países para discutir sobre los temas importantes de las mujeres. Y de repente le llega una carta a México y le dice, bueno, nuestro tema central es la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Y entonces voltean a verse y dicen, la igualdad jurídica, ok, perfecto, pues lo vamos trabajando, ¿no? Y se quedan pensando, ¿y nosotros tenemos igualdad jurídica en nuestra Constitución? No había igualdad jurídica. Entonces se van a reformar el artículo 4 constitucional, su párrafo primero, para decir que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Seguido de ello, un punto dice, el Estado garantizará el bienestar de la familia, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí como el primer apartado de la igualdad jurídica, ya lo tenemos establecido. Después de ese tiempo, México, ¿cómo le tenía que hacer ya que lo había establecido en la Constitución? Ahora tenía que trabajar en favor de la igualdad jurídica. Es eso también lo que hace que cambie la legislación, que cambien los procesos y demás, y que entonces empieza a hablarse de una nueva estructura de familia también, esta parte que le decía, la democratización de las familias donde se toman decisiones. Y bueno, pues al final lo que vemos es que los cambios son irreversibles y que así vamos avanzando, ¿no? En este contexto, pues México ha firmado más de 250 tratados en materia de derechos humanos. Algunos los ha ratificado, algunos otros no, pero sobre ese marco legislativo hemos trabajado. Ustedes infinidad de veces ya han escuchado sobre la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, esta que vino a decir en México los derechos humanos se aplican tanto los de la Constitución como los de los tratados internacionales, y entonces nos vinieron a hacer todo un cambio, porque ya no es lo que dice la Constitución y lo que dicen mis leyes locales, ahora me tengo que ir a ver lo que dicen los tratados internacionales y esta parte que les decía a qué se comprometió México, ¿no? Y cuando tiene que ver cada una de las obligaciones a las que se comprometió y que dice ahora todas las autoridades en el ámbito de su competencia, el registro civil, los juzgados familiares, el DIF, el que ustedes quieran, la policía tiene que entrar en estas obligaciones de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, ahí tenemos que empezar a trabajar. Regresando al punto de las familias, pues bueno, ahí tenemos como un esquema en donde dice, bueno, las familias tienen como una construcción social, una construcción cultural, una construcción jurídica y una construcción económica, por supuesto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Así, bueno, como institución social que conocemos, por ejemplo, la familia regula el amor,
la forma de relacionarse y estructurarse, las sexualidades, los patrones de unión y la fecundidad. También está cruzada por normas de transmisión intergeneracional del patrimonio. Ahí están las herencias, ¿no? Una familia se va heredando y no necesariamente se hereda bienes o dinero, se van heredando incluso patrones culturales, se va heredando como las formas de hacer las cosas. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la receta de su abuelita, que también hace su mamá y que algunos quieren seguir repitiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos todas esas herencias. Entonces, a partir de eso podemos ver cómo las familias van cambiando. En este pequeño ejemplo podemos ver la receta que yo hago me sale mejor que la de mi abuelita, porque entonces ahora yo le doy un toque distinto, o yo ya no la hago en cazuela de barro, ahora la meto al horno y entonces queda más consistente, qué sé yo, ¿no? Entonces, para que vean que en estos pequeños ejemplos se va transformando la familia. Y bueno, por supuesto la familia nunca es una institución aislada, sino que es parte orgánica de procesos sociales más amplios, que incluyen, por supuesto, las dimensiones productivas y reproductivas. Es decir, las familias de repente se fueron organizando precisamente para crear empresas familiares, por ejemplo, y así fue como subsistieron. Y también pues las reproductivas, las que tienen que ver con las hijas y los hijos y esta forma de heredar también a sus familias. Así también fueron cambiando en esta reproductividad pues las tendencias de fecundación, se fueron generando como las tasas de divorcio. Y hay quienes generan mitos alrededor de ello, ¿no? Dicen, bueno, es que antes las mujeres no se divorciaban o no tenían tanto divorcio como lo hacen ahora. Bueno, pues es que resulta sustancial que en este momento se ha hecho un trabajo tan fuerte por decirles a las mujeres que tienen derechos y que lo que era del ámbito privado dejó de serlo y ahora es un asunto público de justicia social, de salud, que bueno, pues ahora las mujeres precisamente ya no se callan. Ya no es como decían antes, pues es que ella ya no es como las mujeres de antes, ¿no? Pues no. Ahora somos las mujeres de la actualidad que conocemos nuestros derechos y que ejercemos nuestras libertades y que entonces salimos adelante. Que ojalá fuera la realidad de miles de mujeres en este país, ¿no? Bajarían los índices de violencia de género en este país si fuera distinto. Así es como se van conformando las familias y quiero que no lo pierdan de vista porque la familia, cualquiera que sea su composición, en esto se basa precisamente en el amor, en la convivencia armónica, en el respeto, en la ayuda mutua. Cuando alguno de estos elementos se rompe, pues la familia tiene consecuencias en la forma de relacionarse, en la forma de comunicarse, hasta que incluso puede llegar a fracturarse, ¿no? A haber una división de la familia, una separación, cualquiera que sea su conformación. Así bien, en esta composición, pues bueno, jurídicamente es el Código Civil el que hasta el día de hoy nos sigue diciendo quién es la familia como institución social y sigue diciendo qué es la estructura de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí transmitimos los conocimientos, la forma de relacionarse, etcétera, y justamente es por lo que se ve que es la primera base, ¿no? Los códigos civiles se han quedado como un poco atrás. Yo siempre digo que el derecho toma una fotografía en blanco y negro de lo que vive una sociedad en un momento determinado, pero la sociedad vamos caminando en video y a color, o sea, vamos como más rápido, entonces vamos avanzando más de lo que la propia legislación puede hacer. En ese sentido, pues bueno, lo que tenemos para trabajar políticas públicas es que el INEGI nos dice, pues yo tengo que hacer un conteo de mi población. INEGI nos ha ayudado mucho precisamente para clarificar cuáles son los modelos familiares que existen en este momento. INEGI en sus censos, tanto los intercensales como los que hace cada decenio, lo que hace es ir a preguntar ¿qué tipo de familia es usted? No nos pregunta eso. Va y contabiliza hogares a partir de las casas habitación que encuentra, no importa si la casa habitación es de ladrillo, es de madera, es de cartón, de cualquier otro material, va y pregunta a los hogares cómo están compuestos. Y entonces lo que hace es una clasificación de estos hogares.
Esta que tienen enfrente es la actual clasificación que tiene INEGI de los hogares, y entonces así encontramos que se encuentran las familias: hogares heteroparentales, homoparentales, hogares reconstituidos, familias simples, familias extensas, familias compuestas y familias de elección. Es decir, tenemos un sinfín de hogares que ya nos dicen, no es cierto que los hogares en este momento se encuentran integrados por mamá, papá, hijos, barba blanca y perrito. Ya pueden tener gatito, pueden tener pajarito, pueden no tener hijos, pueden no ser familiares, pueden no ser los hijos. Es decir, hay una distinción de ello. Los hogares, las familias heteroparentales, integradas por madre y padre, y en su caso con hijas e hijos. Es decir, ya el asunto de la reproducción no es un asunto de un hogar, ya no. Incluso la Corte, y ahorita se los voy a comentar, ha dicho que el fin de la familia no es perpetuar la especie, como se ha dicho, al menos jurídicamente, ¿no? Familia homoparental integrada por padres o madres del mismo sexo y sus hijas o hijos. Familia monoparental, la de que depende solo del madre o la padre y sus hijos. Familia reconstituida, que surge cuando los ascendientes conforman una segunda familia, una segunda unión con otra pareja, y cuyos hijos o hijas también se incorporan a la familia actual. La familia simple, conformada por una sola pareja, y no nos hace distinción, o sea, una sola pareja, es una pareja de un hombre y una mujer, de dos hombres o de dos mujeres, ¿no? Familia extensa, la conformada en algunas de las formas mencionadas, ya, o sea, entre las reconstituidas, homoparentales, heteroparentales, y que viven con más o con otras personas con las que se tiene algún parentesco consanguíneo, civil o por afinidad, ¿no? La familia burrón, aquella que se veía en los años 70, bueno, ese es un tipo de familia extensa, ¿no? Familia compuesta, la conformada por también como si fuera la compuesta, pero también por integrantes que no pertenecen a la familia. Creo que más bien la familia burro pertenece a esta, ¿no? Porque además es quien nos auxilia en la casa, quien nos apoya, la trabajadora del hogar, el jardinero, qué sé yo, ¿no? Y la familia de elección, basada solamente en el afecto y la corresponsabilidad, sin que sus integrantes tengan ningún tipo de relación por afinidad, parentesco o civil. Entonces, digamos, nosotros podemos elegir una familia, un grupo de amigos puede elegir que esa es su familia, ¿no? Quien de aquí no tiene un amigo, una amiga que es más que su hermana, ¿no? O sea, de repente da la vida por ustedes, más que lo podría hacer su propia familia. Entonces, digamos, es este tipo de familias a las que me refiero. Entonces, si se fijan, bueno, pues hemos transitado de una familia, vamos a pasar a la siguiente, de una familia que definíamos como la natural, la que forzosamente tenía que ser conformada por el hombre y la mujer para tener hijos, y pasamos a una definición funcionalista de la familia, esta que tenía precisamente esta función social de empezar a educar a las personas, a formarlas y entonces presentarlas en la sociedad, ¿no? Ese es el fin, por ejemplo, de los 15 años de las jovencitas, ¿no? Aquí está la jovencita de 15 años que presento ante la sociedad y entonces ya está lista para relacionarse. Y supongo también a los 3 años, a los 6 años, a los 10 se relacionó, pero hasta ese momento le estamos presentando, ¿no? Que tiene que ver también con una función reproductiva. Y hoy, con todos estos cambios sociales, culturales, económicos e incluso jurídicos, pues bueno, lo que tenemos es una familia basada en la visión sociológica y antropológica de lo que depende hoy. Entonces, quiero decirles con esto que pues finalmente hay una diversidad de familias y por eso hablamos de las familias. La siguiente, por favor. Bien, pues esta es como una variedad de familias que se presentan en este momento, de las que les acabo de platicar, ¿no? Y sería preguntarnos, ¿realmente el Estado, a pesar de que las contabiliza, porque el INEGI, pues a pesar de ser un organismo autónomo que se dedica a la información, a la geografía y a la estadística, pues termina contando? Y lo que yo siempre digo es que lo que no se cuenta no se ve, y si no se ve no se trabaja para ello. Entonces ya tenemos a un INEGI que está contabilizando a las familias,
pero realmente el Estado completo está garantizando los derechos que tienen cada uno y cada una de los integrantes de la familia. Bueno, a veces parece ser que no, ¿no? O sea, si nosotros vemos el concepto funcionalista de la familia, pues podríamos decir, ese es el que utiliza el DIF. El DIF lo que vela es por, además, perpetuar la familia natural, además, ¿no? Hay que garantizar que los niños se encuentren bien, no importa qué suceda al interior de las familias, hay que mantenerlas unidas. Pero si se trata, por ejemplo, de hijas y de hijos migrantes que están en búsqueda de sus padres o que a sus padres los deportan, pero a los hijos sí los dejan aquí, entonces ya nos olvidamos que existe una función de la familia y que tiene un concepto natural y lo separamos en lugar de tener una familia integrada. Entonces, ¿a favor de qué familias estamos trabajando? Y si tenemos problemáticas con respecto a parejas del mismo sexo que no están casadas, que viven en concubinato, que unión libre, como le quieran llamar, ¿cómo hacemos como para que se reconozca que también esa es una familia? Y si nosotros seguimos diciendo, como hay muchos discursos en este momento de las iglesias que dicen hay que respetar a la familia conformada por un hombre y por una mujer, sus hijas, y necesitamos que los niños y las niñas crezcan con su papá y con su mamá, ¿cómo van a lograr eso? ¿Cómo le van a hacer con las madres jefas de familia? ¿Cómo le van a hacer con las personas que se encuentran divorciadas o separadas? ¿Cómo van a hacer que efectivamente esas niñas y esos niños crezcan con su mamá y con su papá? ¿A fuerza? Bueno, dicen que a fuerza de los zapatos entran. Entonces, a partir de esta contabilización del INEGI tendríamos que empezar a preguntarnos cómo el Estado puede ampliar el derecho, ¿no? Este derecho que digo, lo primero que voy a hablar es el derecho humano a conformar una familia, no importa su organización, su estructura y cómo yo la quiera hacer. Para eso, bueno, pues el marco normativo ha avanzado. Siguiente, por favor. Bien, a la otra le pongo colores más visibles, pero bueno, esta es la redacción del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que pues básicamente dice que todas las personas tienen derecho a organizar una familia y que los estados se tienen que comprometer a proteger a esa familia, sea cual sea su composición y su estructura, ¿no? O sea, no nos dice la familia que formen las personas tiene que ser conformada de esta manera y entonces es esta que van a proteger. La Declaración Universal dice desde 1948, tú eliges qué tipo de familia quieres tener, cómo la deseas estructurar y organizar, y a esa familia que te estructures y organices, a esa es a la que el Estado va a proteger, va a crear políticas públicas y va a garantizar la estabilidad, el bienestar, la función armónica de esa familia. Y así infinidad de tratados internacionales que México ha suscrito y que se ha obligado a cumplir, pues bueno, dicen más o menos lo mismo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, algunas otras declaraciones poco conocidas como la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la protección y bienestar de los niños, que también dice tienen derecho a decidir sobre su familia también. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Fíjense qué dato tan interesante, desde 1962, y México apenas en el 2014 legisló sobre la obligación de que los matrimonios se celebren a partir de los 18 años. Entonces, desde 1962 firmamos esta convención y apenas en 2014 estamos haciendo algo por decir que los matrimonios se tienen que celebrar solamente entre personas mayores de edad. Por cierto, en paréntesis en este tema, un poco lo hacen por disminuir las tasas de embarazo adolescente. Pues si el matrimonio fuera el real problema, pues ya lo habíamos podido hace mucho. La realidad es que en México hay una ausencia de educación en sexualidades para niñas, niños y adolescentes. Precisamente, aunque se prohíba en la ley, no vamos a impedir que las niñas y los niños o los adolescentes a los 12, a los 13 años ejerzan su sexualidad, ¿no? O más grandes. Es decir, hay todo un trabajo que hacer. Bueno, también lo dice la Comisión Americana sobre Derechos Humanos,
por supuesto la Convención Belém do Pará, que tiene que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres, y muchos tantos más. La siguiente, por favor. Es decir, México no solo ha estipulado en su constitución y en sus leyes secundarias que se va a comprometer con las familias y que va a trabajar en favor de ellas, sino que también se ha comprometido en el exterior para con quienes estamos adentro, precisamente para cumplir con esta obligación. En ese marco, pues es que se envuelven todas las situaciones de las familias y cómo se ha podido ir trabajando. Bien, la siguiente, por favor. La siguiente. Bien, ahora sí, pasando a la segunda parte del tema que iba a comentar con ustedes. ¿Por qué se ha vuelto un tema actual, un tema tan debatido, el asunto del matrimonio igualitario? Hay quienes nos dicen, bueno, pues parece una moda, parece también que estamos copiando legislaciones internacionales, y en fin, han surgido una serie de cuestionamientos por qué hablar de matrimonio, e incluso a quienes hemos hecho esta lucha porque se reconozcan los derechos para la población LGBT, nos dicen, bueno, ¿y por qué la necesidad de llamarle matrimonio y por qué no le llaman de otra manera? Y la respuesta podría ser muy sencilla, pero también muy compleja. Pues resulta que si una pareja, unos esposos, o el esposo se enferma en el hospital y queda con una enfermedad terminal, no puede decidir por sí mismo, la esposa puede ir a firmar un papel para autorizar que le hagan determinado procedimiento quirúrgico, o puede incluso decidir si lo desconectan de los aparatos que lo mantienen vivo y donar sus órganos, o incluso puede ir a cuidarlo al hospital, ¿no? Si el esposo muere, la esposa o la concubina pueden acceder a los bienes y derechos que esa persona haya dejado, ¿no? Pero si una pareja de homosexuales o de lesbianas que han vivido 20 años, 10 años, 5 años, le pasa esto y que han tenido una relación armónica, bajo el mismo techo, conviven y comparten los gastos y demás, ninguna de estas situaciones puede ocurrir. Tendrían que ir los familiares de la otra persona para poder firmar un papel, para poder decidir por la otra persona, o incluso para heredar, a pesar de que hayan hecho un patrimonio en común. Y es la familia la que termina decidiendo, la otra familia con la que no se vivía en ese momento, la que decide. Y bueno, ejemplos como estos les puedo dar para decirles por qué es tan actual, por qué se tuvo que discutir sobre ello. Y en México empezamos como con un tema de suavizar el discurso, ¿no? Hasta que llegó un momento en que el discurso ya no tenía que ser suave y se tenían que tomar decisiones. Y digo suavizar el discurso porque pues venía una ola de reconocimiento de uniones civiles en Europa que México un poco intentó copiar. Por allá del 2001 se presentó la primera iniciativa de sociedades de convivencia en la Ciudad de México, misma que pues no se terminó de aprobar, gracias al personaje que gobernaba en aquel momento en la Ciudad de México, ¿no? Que fue el que más frenó esa iniciativa. Posteriormente, en el 2006, se volvió a discutir esta iniciativa de sociedades de convivencia, pero con un trabajo muy arduo, empezando a enseñar a la sociedad de que había una realidad, precisamente, una realidad que no podían evadir, y que era que esas familias ya existían, ¿no? Y que se tenían que garantizar los derechos para esas familias que ya existían, pero también por las que querían existir después. Se aprueba la sociedad de convivencia, y posteriormente en Coahuila también se aprueba el Pacto Civil de Solidaridad. Digamos, ahí tenemos un primer esquema. Si nos hubiéramos quedado hasta ahí, entonces lo que encontramos es que esta parte que les dije, que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, resulta que para los homosexuales existe una ley independiente por la cual se pueden unir, y para los heterosexuales existe un código civil que legisla o que norma a todas las relaciones familiares acá. Entonces, cada quien tiene que caminar por su lado, ¿no? Con legislaciones distintas. Incluso parecieran que estos son ciudadanos de segunda y estos son ciudadanos de primera.
porque lo que tienen son más derechos quienes están casados o quienes son concubinos heterosexuales que quienes tienen una unión civil distinta. Así de ridículo nació, por ejemplo, la Ley de Libre Convivencia en el estado de Jalisco, que dijo se pueden unir. Incluso, por cierto, es el primer estado en México que legisla, y creo que incluso en el mundo podría decirlo, que legisla sobre el poliamor, porque dice pueden celebrar libre convivencia dos o más personas que decidan vivir una comunidad armónica de ayuda mutua. Es decir, si yo me junto con 3 personas, con 4 personas y vivo libre convivencia, entonces eso es una familia. Pero le restringe, dice, a ver, esa libre convivencia lo único que hace es que esas personas se relacionen y puedan compartir su patrimonio. No pueden heredar, no pueden darse una pensión alimenticia, no pueden firmar ningún tipo de derechos, no pueden acceder a los servicios de salud que le podría proporcionar la pareja, es decir, no pueden adoptar, ¿no? Y el tema de la adopción es un tema aparte, porque en realidad el Código Civil siempre ha permitido que cualquier persona pueda adoptar siempre y cuando cumpla determinados requisitos. Así que, aunque una legislación lo prohibiera y la otra lo permitiera, no había derecho para prohibirlo, ¿no? Y ya había una jurisprudencia que decía que las parejas del mismo sexo podían adoptar, entonces se quedó de lado. Con eso les quiero decir, el tema se vuelve tan controversial precisamente porque no podríamos justificar de ninguna manera que unas personas tuvieran un derecho y las otras tuvieran más derechos que esas personas, ¿no? Entonces, fue así que en 2009, la ahora Ciudad de México, en el Distrito Federal, se presenta por primera vez una iniciativa para reformar el Código Civil y dijera una activista, por cierto, ahorita electa en la Asamblea Constituyente, Lol King, se trató de cambiar solo 2 palabras. Pues bueno, si se hubiera tratado de solo cambiar 2 palabras, eso lo hubiéramos hecho hace mucho, ¿no? Se trata de hacer todo un cambio cultural incluso, que ha sido muy difícil. El cambio de estas 2 palabras significó que en lugar de que dijera el matrimonio es el que se celebra entre un hombre y una mujer, dijera es el que se celebra entre 2 personas. El cambio sustancial que hace esto es precisamente que mujeres y hombres se pueden casar con quien deciden. Se pueden casar con otra mujer, se pueden casar con otro hombre. Es decir, es un cambio sustancial. Entró una acción de inconstitucionalidad y esto, pues bueno, parecía que no iba a ser una realidad. Después de una batalla jurídica y de una batalla social importante, pues es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, aprueba que en la Ciudad de México es válido el matrimonio igualitario. A partir de ahí, bueno, se vienen distintas acciones en las entidades federativas con una sentencia que ya había pronunciado la Corte con criterios muy específicos que decía las personas tienen derecho a casarse y el Estado no tiene tampoco el derecho de inmiscuirse. Son las personas las que deciden, no el Estado. Y también dice, bueno, es discriminatorio no permitirlo, forma parte del discurso de intolerancia, de acciones discriminatorias, entonces tiene que permitir. ¿Me puedes avanzar? ¿Sabes qué? Al siguiente, profesor. Es así que van cambiando las legislaciones a partir de aquí, se inician como acciones jurídicas en donde se presentan amparos, se van ganando amparos y demás, pero será un tema que les toque posteriormente. Y bueno, actualmente, ¿en dónde se permite el matrimonio en el país? Bueno, en Quintana Roo, desde el 2011, desde el 2008, pero los primeros enlaces se dieron en el 2011, en Coahuila, con una reforma del Código Civil también en el 2014, en Nayarit, con una reforma del año pasado, en diciembre, en Jalisco, bueno, lo puse ahí con un asterisco porque es muy peculiar y es algo que, por cierto, les va a pasar aquí en Puebla, muy en breve, seguramente antes de que termine este año, en Puebla ya está permitido el matrimonio igualitario, y ahorita les cuento por qué. Pero bueno, en Jalisco, el 25 de enero de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta una jurisprudencia en la que dice que es inconstitucional declarar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y entonces desde aquel entonces lo permite el matrimonio igualitario, con una fuerte resistencia.
Muy recientemente, hace cosa de un mes y medio, se permite en Campeche, en Morelos, en Michoacán y en Colima, que también tenía una ley sobre unión civil que se declaró inconstitucional y que la Corte le pidió a la legislatura que modificara su legislación discriminatoria y legislaron sobre matrimonio. Entonces, ese es el mapa del país. Ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación que el presidente de la República, el 17 de mayo, un día muy peculiar precisamente porque es el Día Internacional y Nacional de Lucha contra la Homofobia, presenta una iniciativa que yo podría decir bastante cuestionable, que ni siquiera creo que era tan necesaria, era necesaria en el discurso, pero no en lo jurídico. Presenta una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución y determinar que todas las personas tienen derecho al matrimonio, ¿no? Y que tiene que ser libre de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Que es para todas las personas independientemente de su pertenencia étnica, de su preferencia sexual, de su identidad de género, su nacionalidad, etc. ¿Por qué digo que no era necesario en el discurso jurídico, pero sí en el político? Porque la Corte ya lo había dicho anteriormente. ¿Crees que me puedes auxiliar a pasar a la siguiente? La Corte se había pronunciado ya en 5 ocasiones en que el matrimonio tenía que ser legal y permitido para todas las personas. En 5 amparos de los que había conocido y en los que resolvió en el mismo sentido de manera reiterada. Para quienes son abogadas, abogados, ustedes saben que eso es lo que hace jurisprudencia, una forma de hacer jurisprudencia. Y el primer amparo que verificó para checar la constitucionalidad del concepto de matrimonio en un código civil fue en Oaxaca, donde dijo, como dice, hombre-mujer es discriminatorio, tendrá que ser por igual, y entonces tienes que permitir que las personas que se han amparado se casen en Oaxaca. Lo mismo sucedió posteriormente en Baja California, en Sinaloa, en el Estado de México, en Colima, y con esta quinta, pues bueno, finalmente el 19 de junio se sentó jurisprudencia, misma que se hizo obligatoria el 22 de junio, para decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo, que en el matrimonio de personas del mismo sexo no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Es por esta razón que les digo, jurídicamente ya está reconocido que no hay ningún impedimento, ningún obstáculo que permita que las personas del mismo sexo se casen. ¿Qué sucede en la realidad? Pese a que esta jurisprudencia ya lo decía, que si yo llegaba a Puebla y presentaba mis documentos con todos los requisitos que establece el registro civil para casarme, el registro civil me decía, no se puede, ¿no? Porque aquí dice mi código civil que es entre hombre y mujer. Si yo tenía esa negativa por escrito, iba y presentaba un amparo. En razón de la jurisprudencia, los juzgados federales estaban obligados a resolver en el sentido de la jurisprudencia y además se hizo como una serie de adendum, diciendo que los amparos se tenían que resolver por lo menos en 10 días. Entonces yo presentaba mi amparo y al menos en 10 días obligaba al registro civil que me casara porque eso era inconstitucional. Quizá lo que quiso hacer el presidente de la República es que en lugar de que las personas acudieran al amparo, ya lo tuvieran reconocido a nivel constitucional. Pero hay algo que se le olvidó a los asesores del presidente, dar un plazo a las entidades federativas para que reformaran sus legislaciones civiles. Entonces, pues al final, aunque la reforma constitucional pasara, pues va a ser una carta de buenas intenciones, porque no va a haber forma de que los diputados federales y los senadores obliguen a los legisladores de Puebla, a los legisladores de Zacatecas o de Querétaro o del resto de las entidades federativas en donde todavía no se aprueba, que cambien sus legislaciones, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que finalmente en esos lugares pues se tienen que seguir promoviendo amparos. ¿Puedes pasar al anterior y después brincar 2? Ya lo tenemos. Ah, muchas gracias. Ok. ¿La anterior? La anterior, por favor. Muy bien. Ahora, ¿cómo estamos en el mundo en relación al matrimonio?
que les decía, luego piensan que México hace una copia. Pues no, en México la realidad ya existía, las parejas existen y ya viven y ya conforman su familia y se arreglan como pueden, ¿no? O sea, buscan como la mejor manera legal, o a veces tienen muchos conflictos para organizarse. Pero bueno, en este momento 17 países en el mundo tienen matrimonio igualitario: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, muy reciente es Colombia, Dinamarca, España, Francia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Sudáfrica, Uruguay, perdón, son 18, me faltó Estados Unidos. Y Estados Unidos. En Chile sucede algo muy similar a lo primero que pasó en la Ciudad de México, que permite uniones civiles. Digamos, así ha ido avanzando el reconocimiento de los derechos para las personas, para las parejas del mismo sexo en el resto del mundo. Ahora sí puedes brincar, pues, ahí, muy bien. Ahora, ¿qué ha sucedido? Y supongo que ese es también el tema con lo que quería que platicara con ustedes, más trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, es que con las reformas a la Ley de Amparo y las reformas a la Constitución, pues lo que podemos hacer hoy en día es judicializar nuestros derechos. Lo primero que tenemos que hacer para judicializar nuestros derechos es al primero conocerlos, ¿no? Si no los conocemos, no podemos exigir algo que ignoramos, ¿no? Con todo este marco que les acabo de decir, donde los tratados internacionales lo tienen reconocido, la legislación mexicana lo tiene reconocido, pues es así que se empezó a judicializar el asunto del matrimonio. Es como se ha avanzado también para posicionarlo en el discurso social y en el discurso político. Antes era muy fácil ser homofóbico, hoy es más difícil ser intolerante, ¿no? O sea, digamos, ya se es más señalado, ya existen instituciones que lo sancionan y demás. No quiere decir que eso deje de ocurrir, pero que sí podemos ir a denunciar y señalar. Es así que, bueno, yo les contaba de la acción de inconstitucionalidad 2 del 2010, es decir, esta que presentó la Procuraduría General de la República en contra de la reforma al Código Civil que hizo el Distrito Federal, que finalmente permitió el 5 de agosto del 2010 que el matrimonio igualitario en México, en la Ciudad de México, fuera una realidad. Posteriormente vienen estos amparos que les comentaba, estos 5 amparos de Oaxaca, Colima, Estado de México, Sinaloa, en donde se hace la jurisprudencia 46 del 2015 en junio, es decir, en este mes, está a punto de cumplir un año la jurisprudencia de matrimonio igualitario, y que después en septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que reiterar que existe esa jurisprudencia para nuevamente decir que no existe razón de ninguna índole para no reconocer el matrimonio de manera constitucional. Es decir, si ya hay una interpretación, ya no es necesario que lo ponga en la Constitución. Eso era lo que les quería decir hace un momento. Y bien, también tenemos esta acción de inconstitucionalidad 28 de 2015. ¿Por qué hago referencia a esta? Esta es la acción de inconstitucionalidad de Jalisco. Y les hago referencia porque es la historia de lo que le va a pasar a Puebla este año. Lo que hizo la legislatura de Jalisco fue que dijo, bueno, ya estamos incorporando todos los estándares de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nuestra legislación. Modifiquemos el Código Civil para decir que el matrimonio entre hombre y mujer solamente es entre mayores de 18 años. Y así hacen su reforma al Código Civil. De repente lo revisa la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dice, se trata de un acto legislativo, están hablando de la figura de matrimonio, es inconstitucional porque la Corte ya ha dicho que es para todas las personas, no solo para hombre y mujer. La Comisión Nacional de